Buenas tardes, estimados participantes. Sean bienvenidos a la primera actividad síncrona correspondiente a la unidad curricular ética profesional en el periodo 2025-6. Quien les habla, profesora Leonora Medina. Para comenzar, vamos a hablar de lo que es el plan de evaluación. El plan de evaluación está estructurado en dos cuestionarios que ustedes para realizar el cuestionario tienen, de acuerdo a las fechas establecidas, desde el día 10 hasta el 1 de julio de este mes para realizarlo. Recuerden tomar sus previsiones motivado a los problemas que tenemos con el internet o en su defecto con los cortes de luz. Por eso es importante leer el contenido programático. Ahí en ese caso, dentro del aula virtual, ustedes tienen un modelo del cuestionario que ustedes se van a encontrar en la actividad evaluativa, lo que significa que ustedes pueden verificar toda la información porque la información que se encuentra dentro de lo que es el cuestionario está de la mano de las unidades, de las unidades o tópicos o temas que vamos a ver dentro de la asignatura. En ese caso es un cuestionario de 4 opciones de respuesta. Usted responderá la más acorde de acuerdo a la pregunta planteada. En ese sentido, vamos a hacerles un abreboca de lo que es la asignatura. Vamos a tocar parte de de los temas desarrollados allí y con ellos más el complemento de lo que aparece dentro del aula virtual y el complemento que se ha colocado dentro de lo que son las estrategias evaluativas, usted podrá realizar exitosamente su evaluación. Comenzaremos con las teorías éticas que están inmersas dentro de lo que es el contenido programático. Tenemos primero que nada el utilitarismo, establecido por Jeremy Bentham, filósofo, economista y jurista británico, el cual se erige como fundador de esta teoría. Los fundamentos que establece esta teoría están enmarcados en lo siguiente. Primero, que la acción moralmente correcta es aquella que maximiza la felicidad y minimiza el sufrimiento de la mayor cantidad de personas. Basa también su idea o su fundamento está en que el placer y el dolor son factores determinantes que motivan las acciones humanas y por ende la sociedad debiera buscar la mayor utilidad posible para todos, sin menoscabo de clase, religión, credo o cualquier otra cosa que pudiésemos mencionar. Y finalmente señala que la felicidad está directamente relacionada con el placer y la ausencia de dolor. Recuerden que como es una teoría filosófica, hay cosas que pueden o no estar de acuerdo con ellas. Adicional a ello, siguiendo en concordancia con lo que estamos hablando, esta misma teoría fue desarrollada por John Stuart Mill, el cual generó una serie de principios y le adicionó algunos principios a esta teoría. Primero que nada, señala que la acción moralmente correcta es aquella que maximiza la felicidad general, tanto de la persona que actúa como las personas que están dentro del contexto en el cual se desenvuelve. Adicional a ello, introduce la idea de que existen placeres superiores, que los placeres superiores, tales como los que tienen que ver con el intelecto, la moral y la parte emocional, son más valiosos que los placeres inferiores o sensoriales, que los sensoriales son los que se sienten a través de lo que son los sentidos. También establece que existe
que por sobre todas las cosas los derechos deben ser protegidos y que cuando se suscita una injusticia se está violando este derecho. Por lo tanto, es importante este principio que señala Stuart Mill. Adicional a ello, señala que independientemente de las creencias que tenga la mayoría, se debe respetar la libertad de expresión, ya que este es un mecanismo fundamental para la búsqueda de la verdad y por ende, según los principios que él establece, el desarrollo intelectual del ser humano. Finalmente, establece la importancia que tiene la educación para el desarrollo intelectual y moral de los individuos, así como la promoción de la felicidad en general. Por otro lado, tenemos lo que es la teoría de la justicia. Esta teoría fue desarrollado por John Rawls. Es una teoría filosófica, pero adicional de filosófica se considera que es una teoría política, ya que establece una serie de parámetros y criterios para evaluar la justicia, la estructura que considera este autor que es la base de la sociedad, incluyendo la Constitución, las leyes y políticas dependiendo del país en que nos situemos, porque recuerden que cada quien tiene su idiosincrasia, tiene sus normativas legales y va a depender de dónde estemos. Establece también tres principios. El primer principio es que cada persona ha de tener un derecho igual al más amplio sentido de las libertades básicas, es decir, debe existir libertades para todos, no libertades individuales, sino libertades para todos. El segundo principio establece que todos somos iguales y en ese caso todos tenemos las mismas oportunidades y debemos, en la medida de lo posible, el mayor beneficio debe ser, digamos, dado a aquellas personas que son los menos aventajados o los menos favorecidos. Y finalmente, el tercer principio señala que la prioridad de la libertad por sobre todas las cosas, adicional a la prioridad de la libertad, lo que tiene que ver con la prioridad de la justicia, esto significa que se le debe dar prioridad a la justicia por encima de la eficacia del bienestar. O sea que es un derecho vital del individuo o del ser humano. Adicional a ello, vamos a tratar un tema muy importante que es lo que tiene que ver con la teoría del derecho, pero vamos a mirarlo o a observarlo desde la óptica de la ética como complemento de la teoría del derecho. Como ustedes pueden ver, tenemos que la ética está inmersa en todos los ámbitos de la vida del ser humano y en ese caso está inmerso también en lo que es la teoría del derecho. Primero que nada, que establece la justificación moral. ¿Por qué la justificación moral? Porque la ética le proporciona al derecho los valores y principios que justifican la existencia del derecho como para establecer lo que son las normativas legales y el cumplimiento de estas normativas legales que establece el derecho. Adicional a ello, no es solamente los principios y las reglas que se establecen, sino que en esas normas legales que se puedan, digamos, establecer, deben haber los principios fundamentales que tienen que ver con la justicia, la equidad y la dignidad. Adicional a ellos tenemos lo que es la legitimación del derecho, la cual establece de manera, digamos, taxativa totalmente los principios éticos para ayudar al derecho a formular las normativas legales, lógicamente
estableciendo los valores fundamentales universales que tienen que ver con la lealtad, responsabilidad, honestidad y el respeto. Finalmente tenemos la fundamentación del derecho natural, que están enmarcadas dentro de las teorías del derecho, que basan la idea, como bien lo dije anteriormente, en los principios morales universales que ustedes pueden observar allí en la lámina reflejado, que rigen el comportamiento humano en todos los ámbitos. Y el derecho debe basarse en ello al establecer las normativas legales pertinentes basadas en esta teoría. Luego tenemos acá cómo aplicamos o qué subyace dentro de estas teorías enmarcadas dentro de lo que es el ejercicio de la profesión contable. Primero que nada tenemos al utilitarismo, que dentro de lo que es el ejercicio de la profesión contable o administrativa, implica evaluar las consecuencias de las decisiones contables o administrativas que tomemos para determinar si éstas generan más beneficios que perjuicios para la sociedad, en términos generales. Adicional a ello, tenemos cómo se aplica la teoría de la justicia en la profesión contable. Lógicamente se manifiesta a través de de los procesos que se realizan dentro de las organizaciones o a los clientes, en ese caso, ¿a través de qué? A través de la transparencia, a través de la objetividad, a través de la honestidad, en ese proceso de representar la información financiera. ¿A través de qué? A través de las normas legales y la ética profesional. Luego tenemos la teoría del derecho. Lógicamente, la teoría del derecho establece las normas y leyes que rigen los aspectos contables y administrativos en el ejercicio de la profesión, como es la parte impositiva, la parte contractual, las obligaciones laborales, entre otras cosas que puedan surgir dentro de los procesos y procedimientos administrativos contables que puedan suscitarse dentro de una organización. Y es importante conocerlas para lograr cumplir la función laboral de forma efectiva y eficiente, porque en el derecho el desconocimiento de la ley no te exime del cumplimiento. Adicional a ellos, vamos a establecer por qué es importante la ética en la contaduría. Primero que nada, porque hay una serie de normas legales que establecen las conductas que debe tener este profesional en el ejercicio de su campo laboral, como lo son los códigos de éticas, la ley del ejercicio de la contaduría, que establece cómo se debe realizar, cuáles son las funciones que debe cumplir este profesional y adicional a ello, cuáles son las sanciones que se emiten por no realizarla de forma acorde a lo que es la norma. Puede ser suspensión por un año del ejercicio de la profesión, inclusive de acuerdo a lo que está establecido en el Código Orgánico Tributario, cuando el contador y el administrador son solidariamente responsables de lo que realiza tu cliente, y eso trae como consecuencia que puedas en algún momento, si eso se verifica, algún incumplimiento o algún ilícito que se cometa, puedes tener pena restrictiva de libertad. Entonces es importante tomar en consideración siempre la normativa legal. Adicional a ello, tenemos lo que tiene que ver con la integridad y transparencia. Lógicamente, los contadores y los administradores deben actuar con honestidad, transparencia, con valores firmemente comprobados y formados, no solamente desde el punto de vista profesional, sino desde el punto de vista desde, desde la familia. Es una opinión muy personal acerca de ello. ¿Para qué? Para lograr presentar información precisa y confiable. Objetividad e imparcialidad, porque lógicamente pueden existir en algún momento del ejercicio de la profesión intereses personales que puedan perjudicar
las funciones realizadas por este profesional. Por eso es importante evitar estas influencias eh, externas. Y finalmente lo que tiene que ver con la confidencialidad, porque la confidencialidad es uno de los valores o es uno, digamos, de los temas más álgidos porque es importante proteger a como dé lugar la información confidencial tanto de los clientes o como de los empleadores cuando estás ejerciendo la profesión. Cuando hablamos de la teoría de la justicia en contaduría, estamos hablando de que la justicia de alguna manera asegura que todos los que a todas las personas, sean junta directiva o terceros que se les vaya a suministrar información, sean tratados de manera equitativa sin ningún tipo de discriminación. Adicional a ello, la equidad en la asignación de recursos, porque de alguna manera el contar con o plasmar información fidedigna, clara, confiable y precisa ayuda a la distribución equitativa de los recursos dentro de la organización y evita que la concentración de riqueza se realice en una sola persona o en su defecto exista abuso de poder por parte tanto de las personas que manejan la información o en su defecto por las mismas personas que conforman la junta directiva de una organización. Aquí tenemos lo que tiene que ver con el derecho en contaduría. Lógicamente, en el derecho está enmarcado el cumplimiento de lo que es la normativa legal, lo que son los estándares internacionales que actualmente se manejan con las normas internacionales de información financiera, que no es más que unificar los criterios contables en los procesos llevados a cabo, cumplir con las normativas legales de cada país para evitar que existan cometimiento de ilícitos en las transacciones realizadas tanto a nivel tributario como a nivel contable que de alguna manera afecten la fiabilidad de los estados financieros. Adicional a ello, lógicamente resolución de conflictos, porque el derecho te proporciona las herramientas necesarias para defenderte ante conflictos legales que puedan surgir en el ejercicio de de la profesión. Por ejemplo, si se realiza una fiscalización por parte de la administración tributaria que da como resultado que existe un incumplimiento de lo que es la normativa legal, te establece la norma legal o en su defecto el Código Orgánico Tributario, te establece los mecanismos de que dispone el contribuyente para defenderse ante un acto administrativo producido por la administración tributaria. O en su defecto, si existe algún conflicto laboral, la norma legal también te da los parámetros necesarios para tú defenderte ante ello. Adicional a ello, tenemos lo que tiene que ver con la prevención de fraudes y errores, que no es más que el conocimiento de la norma, como bien lo dije anteriormente, porque ayuda a estos profesionales a prevenir fraudes y errores, evitando que tú seas solidariamente responsable de estas transacciones ilegales o falsas. En ese sentido, para finalizar, vamos a hacer como una pequeña conclusión integrando lo que es la ética, la justicia y el derecho en en la contaduría. Primero que nada, debe existir una formación ética a toda prueba, como ustedes lo están viendo en esta asignatura. Es importante el conocimiento que ustedes tengan acerca de los códigos de ética o acerca de la ley del ejercicio de la contaduría. Es esencial para el proceso de formación y en ese caso también es importante conocer las leyes que rigen el ejercicio de la profesión. Siempre vamos a estar
aprendiendo. Siempre vamos a estar adquiriendo un nuevo conocimiento porque recuerden que en la parte legal, las normas legales se modifican y cambian sistemáticamente. En el caso de los códigos de ética, es importante conocer los códigos que se manejan a nivel de lo que es el ejercicio de la profesión y que estos son aplicados de forma vigorosa porque es una norma escrita y establece lo que son las normas de conducta que debe seguir este profesional en el ejercicio de su labor, ¿no?, en el campo laboral. Y finalmente, una responsabilidad social, porque eh, debemos tomar en consideración el impacto de nuestras decisiones en la sociedad, en este caso, nuestros clientes o nuestros empleadores, y también ese impacto que de alguna manera puede lesionar también, puede volverse como un boomerang en el ejercicio de nuestra profesión hacia nosotros mismos como profesionales. ¿Cómo se hace? Actuando de manera responsable, actuando siempre tomando en consideración estos valores universales de responsabilidad, respeto, digamos, tener objetividad e imparcialidad. Bueno, muchas gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad.